Estamos en Posradio. Estamos en Pan y Trabajo. FM 107.1. Curar, enseñar, cuidar, comunicar, entretener, construir, preparar para el trabajo, legislar, gobernar, de modo de contribuir a un entorno donde la convivencia y la satisfacción de todas las necesidades humanas sea posible. De un estudio sobre la problemática de la discapacidad y las problemáticas sociales vinculadas al tema se trata el programa de hoy. ¿Y de qué más, Paula? Y también de preparar a los jóvenes, de potenciar esas habilidades blandas, de empoderarlos para que puedan tener un mejor futuro y desarrollo profesional, pero también formarlos como personas. Hoy de la mano de la doctora Liliana Pantano, directora de la especialización en discapacidad, y también de Juan Pablo Manzulli, director de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina. Arrancamos. Preguntas en movimiento. Preguntas en movimiento. Es tiempo de entrevista. Los conceptos van cambiando con el tiempo y ser discapacitado hoy no es lo mismo que lo era ayer y la discapacidad hoy se define de otra manera. Liliana Pantano es especialista en el tema, es doctora en sociología y lidera el posgrado en estudios sociales sobre la discapacidad. Liliana, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar. ¿De qué hablamos, Liliana, cuando hablamos de discapacidad hoy? De personas. Hablamos de personas. Que no nos olvidemos de eso. Lo ¿no? fundamental. Parece lamentable tener que recordarlo, pero es así. Sí. Hablamos Sí. de personas. Personas que tienen alguna condición de salud, que generalmente se llama deficiencia, que en interacción con los obstáculos del contexto construye, formula la discapacidad. Es decir, sintéticamente, la discapacidad no es la ceguera, la sordera o la paraplegia. La discapacidad es el no poder desarrollarse plena y efectivamente en una sociedad debido a los obstáculos en determinadas situaciones cotidianas de la vida de cualquier persona que no están previstos. Mucho más lejos de lo médico o la restricción física como se pensaba en otro momento. Hoy se habla mucho más de la funcionalidad, ¿no? No es lo mismo la historia de Stephen Hopkins que tal vez de alguien que nace ciego en un pueblo en Salta, ¿no? Claro, no hay que olvidarse que es la interacción con el contexto lo que construye para una persona con una deficiencia o daño la verdadera situación discapacitante. Sí. Aparte que así como no hay dos personas iguales, somos únicos y irrepetibles, lo mismo es una persona ciega, una persona sorda. Cada uno tiene que ver con su modalidad, su carácter, sus circunstancias. Y los apoyos, como con cualquier persona, también son fundamentales. Una persona que es aceptada, que es querida, más allá de las limitaciones que tiene, se desarrolla de una manera diferente cuando una persona es etiquetada, señalada, desvalorizada. Como buena socióloga pones el acento en el contexto, totalmente, ¿no? Totalmente. Y en esto hemos cambiado mucho o somos tal vez hasta excesivamente políticamente correctos con el lenguaje, quizás hasta con eufemismos que no sé si es lo que corresponde. No vidente. Tuve un alumno ciego y me dijo, no me diga no vidente, dígame ciego, ¿no? Totalmente. Y después la realidad que construimos es otra, ¿no? Sí, yo creo que hemos cambiado. ¿Mejoramos? Mejoramos mucho y positivamente, pero a mi gusto, y esto es personal, todavía queda una cantidad que no es la de desear de lo políticamente correcto. ¿Por qué digo esto? Porque también hay una sociedad
que muestra una cara, y no solo con la discapacidad, con género, con color. No puede ser que uno viva perseguido buscando el término, ¿qué le digo? ¿Cómo lo negro, claro, afroamericano, claro, y no es lo mismo negro que afroamericano, porque no necesariamente. No. Bueno, y quiero decir que todavía estamos muy presionados, no habiendo la totalidad de la sociedad captado la importancia de tratar a todos como personas con la dignidad inherente. Y vuelvo a repetir, no solo esto vale para la condición y la situación de discapacidad. Sí. Hay mucha hipocresía, ¿no? Para mi gusto, sí. A eso, cuando vos dijiste lo políticamente correcto, es como hay como un cuidado o usar diminutivos. Sí. Además uno lo siente, y lo hablábamos con Paula en anteriores programas, por ejemplo también con el tema de la educación o del cambio climático. Hay como un marketing que habla mucho de eso, pero cuando vamos a los papeles hay muy poco hecho, ¿no? Muy poco hecho. O mucho por recorrer, ¿no? Fundamentado, muy poco que se conozca realmente. Y yo creo que ayer yo di una conferencia en la universidad y alguien se sorprendió porque yo terminé la conferencia, que era de carácter académico, diciendo, en última instancia todos tenemos una sola vida y esa vida hay que usarla como uno realmente quiere. Sí. Y eso también involucra no hiriendo y ofendiendo a los demás. O sea, hacer lo que uno quiere no significa a ultranza, ¿no? Siempre con esto de defender la convivencia. Sí, pero ¿cómo bajo esta palabra de tolerancia muchas veces estamos escondiendo mediocridad y falta de coraje? Me parece que yo creo que en estos tiempos, y más que nunca hoy, es necesario coraje. Por eso creo que yo voy a usar una palabra con la que no estoy demasiado de acuerdo, pero por eso es importante empoderar a la persona y a la persona con discapacidad y a su familia, quitarles esa mochila de que cargan con una situación desvalorizante, minusvalidante. Y también hablar de una restitución de derechos. También destacar que no solo son personas con dignidad inherente, sino que son ciudadanos a tiempo completo. Que consumen, que votan, que se enamoran, que se frustran como todos nosotros. Y tienen derechos a acceder a la salud, a acceder a la educación, a acceder al uso del tiempo libre, a la sexualidad. A un baño, Liliana, a un baño cuando vas a tomar un café con un amigo. Por eso yo insisto también con la cotidianeidad. O sea, es la vida cotidiana la que construye la discapacidad. Nos preocupamos porque la persona tenga empleo, pero ¿somos conscientes si puede acceder a un transporte público? ¿Cómo va a ir? ¿En remis? El taxi no te para. El taxi no te para. Lo vivís con la gente grande a veces. Sí, tal cual. Hoy con nosotros la doctora Liliana Pantano. Liliana, esta perspectiva y abordaje del ser humano con sus falencias, sus problemáticas, con su vivencia diaria, requiere seguramente una mirada de varias disciplinas. La tuya es la sociología, pero sin embargo vos dialogás con pares que también retroalimentan. ¿Qué nos podés decir al respecto? O sea, ¿cómo convergen las otras disciplinas? La discapacidad como fenómeno es eminentemente complejo. Entonces no puede, como la mayoría de los fenómenos complejos, no pueden ser abordados por el conocimiento limitado por una sola ciencia. El enfoque social, yo hablo más de enfoque social que de modelo social, es uno. Pero también, por más criticado que ha sido históricamente el llamado modelo médico rehabilitador, lo que estamos en contra es de los reduccionismos. Pero evidentemente se origina en un problema o en una condición de salud. Incluso un embarazo, aunque sea temporalmente, que es una condición de salud,
no negativa, es una condición de salud temporaria, también puede ser discapacitante en algún momento, en la manera que por definición limita la actividad y también puede restringir la participación en actividades de mucha actividad física, cargar pesos. No es aconsejable. Y no necesariamente estamos hablando de una persona enferma. La base de la discapacidad no solamente es la enfermedad o la deficiencia. Por eso se habla de un estado o condición de salud. Por otro lado, tampoco discapacidad es cualquier cosa. O sea, estar preso, haber pertenecido a una familia limitada o vulnerable y estar en condiciones de reclusión implica tal vez una marginalidad, pero no es lo mismo que discapacidad. Entonces es bueno respetar el origen discapacitante, que es una deficiencia de distinto tipo. Desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico, de las relaciones también humanas. Claro, en la medida que la persona tenga dificultad para entablar relaciones, mil motivos. O sea, respetar esa base de algún modo biológica, pero entender que es mucho más que eso la discapacidad. Y que también la discapacidad se acrecienta en la medida que no tengo un contexto preparado para la diferencia que plantea. No pierdas la capacidad de asombro. Voz Radio, un lugar donde quedarse.